presentamos a la moderadora del panel. Ella es Denise Krieper, es traductora literaria, editora e investigadora. Es egresada del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas, Juan Ramón Fernández, y doctora en Letras por la Universidad de Georgetown. Hoy en día se desempeña como editora general de traducción para la revista literaria Latin American Literature Today. Como traductora, se especializa en literatura y textos sobre arte y cultura. Es la autora de la monografía Narratives of Mistranslation, Fictional Translators in Latin American Literature, y la coeditora del volumen The Routledge Handbook of Latin American Literary Translation, publicados ambos por Taylor & Francis en 2023. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Bien, y quiero agregar una cosita a mi bio, que es que traduzco al español y al inglés también, así que ese es motivo especial por el que me entusiasma mucho estar con ustedes en esta mesa y hablar de los temas de los que vamos a hablar hoy. Quiero presentar a nuestros panelistas de lujo, por cierto. Léonce Loupet publicó los libros de poesía Angste y Angste Dengste, Serval, La fugacidad en lo fósil y 75 catas. Traduce de y a varios idiomas, entre ellos alemán, francés, castellano, inglés y portugués. Tradujo libros de John Ashbery, Jorge Canese, Enrique Winter, Friedrich Holderling, Leonard Cohen y Glauco Matoso, entre otros. Y en 2015 recibió el Premio de Poesía Internacional de la ciudad de Münster por sus traducciones de Charles Bernstein. En segundo lugar tenemos a Mallory Craig Kuhn, que es escritora, traductora y tallerista. Es magíster en literatura por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Antioquia. Sus traducciones han sido publicadas por Soho Press, Charco Press, Southwest Review y Latin American Literature Today. Copresenta el programa Triángulo Satelital, que organiza el encuentro cercano Convención Nacional de Ciencia Ficción de la Biblioteca Popular Ansible y es coeditora del flamante sello Weird Editora. Es la autora de la novela Divino Neón, del ensayo Ciencia Ficción y Ternura, que es nuevito, y participó con un cuento en la antología Extraña Confederación Argentina. Hace trekking y siempre que puede y es devota de la secta de la escalada. Y tenemos también a Ana Kazumi-Stahl, que es escritora de ficciones y fue criada por una madre japonesa y padre e hijo de alemanes, educada en Estados Unidos. Así que esa mezcla de culturas y lenguas informa sus ficciones y traducciones literarias y sus investigaciones académicas. Como traductora ha trabajado sobre libros de ensayo y de ficción para autores japoneses y argentinos. También ha realizado versiones en inglés de guiones cinematográficos para Lucrecia Martel, Héctor Babenco, Ricardo Piglia y otros en el contexto argentino. Su formación académica es en literatura comparada, habiéndose doctorado en University of California, Berkeley, y actualmente dirige el centro académico de New York University en Buenos Aires y forma parte de la junta directiva de Fulbright en Argentina. Así que muchas gracias por ser parte de este panel, que me parece que es un tema interesantísimo, esta idea de traducir a una lengua que no es la lengua materna. Creo que muchos de nosotros en este cuarto que estudiamos traducción, el hecho de traducir a la lengua materna es algo que nos dictaminan mucho cuando estamos estudiando, con este supuesto, esta premisa de que la lengua materna es la lengua que mejor conocemos, es la que mejor dominio tenemos, y realmente en realidad lo que sucede es que este bilingüismo en realidad es casi un invento y que los contextos multilingües son los más comunes hoy en día, ¿no? Y que hay muchos puentes entre lenguas y que de hecho dentro de los estudios de traducción, con nuevas teorías de género o de estudios postcoloniales, ni siquiera se está hablando tanto de lengua materna, ¿no? Y se habla de segunda lengua, de primera lengua, de tercera, cuarta, ¿no? De lengua fuente, de lengua meta. Entonces, en realidad, una de mis primeras preguntas para ustedes, que me gustaría si me pudieran los tres contestar, es ¿cuál es su relación con el español? Entiendo que en su caso ninguno de los tres creció o tiene un padre o madre que hablan el español. Entonces, ¿cómo llegan al español? ¿Cuál es su primer encuentro con esta lengua? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
mi primer encuentro yo a los 16 años, quiero irme lo más lejos posible de mi casa y termino en un intercambio estudiantil en Paraguay, sin hablar una palabra de castellano. Entonces, tengo la suerte de vivir con una familia absolutamente maravillosa, que hasta hoy en día considero que es mi familia. Y bueno, aprendo a hablar español ahí en Asunción con mi familia en el barrio de Sajonia. Y bueno, eso es mi primer contacto. Entonces, sí, no es una lengua sistemáticamente, o sea, no la adquirí, o sea, tuve clase de castellano ahí y todo, pero no es ni siquiera una lengua adquirida por estudio, o sea, es también una lengua para mí afectiva y aprendida en un contexto de vivencia cotidiana. Voy a retomar un par de cosas que vos dijiste. Primero, lo de la huida y esa relación afectiva que se desarrolla con el idioma. Yo crecí en una parte muy rural de los Estados Unidos, en el estado de Nueva York, y bueno, lo rural en cualquier parte del mundo es un poquito aburrido para una persona joven. Era también un lugar muy conservador, y cuando terminé la universidad yo tenía ganas de irme. Yo había estudiado castellano en la universidad, en la secundaria, hice un intercambio en España, y me pasa algo que me parece que es muy común en la experiencia de aprender el idioma, de tener profes de muchos países diferentes y tener una mezcla bárbara de usos del castellano. Y llegué acá a Argentina hace casi 20 años. 20 años no es nada. No es nada. Así que bueno, eso como que uno va interiorizando el idioma, utilizando el idioma a su manera. Viví también 3 años en Colombia para hacer la maestría que mencionaste. Así que me parece que uno mismo va armando un uso del idioma, por más que no sea el idioma que haya crecido hablando. También mi llegada al castellano es por un camino indirecto. Mi primer contacto es el rechazo, porque a los 19 años estaba haciendo un año de estudio en Alemania y como ultimísimo viaje que nos era posible, un grupo de amigos del programa habían propuesto o Irlanda o España. Y yo, que usualmente soy más bien la más tímida del grupo, levanté la mano y dije, ¿quién de nosotros va a usar alguna vez español? O sea, y me hacen ese chiste cada año. Luego, bueno, cuando estaba haciendo el posgrado en literatura en California, eran los 90, mucha cosa de teoría literaria, mucha cosa, digamos, que separaba cuestiones sociales del estudio de las letras como disciplina académica, y caí en un empleo tiempo parcial, las noches, 3 noches por semana, en un boliche latino en Oakland, California. Justo una cooperadora, ¿se entiende? O sea, un grupo de exiliados chilenos con un exiliado argentino y un exiliado español manejaban el lugar y eran artistas y tenían conciencia social. Y yo dije, algo tengo que hacer con esto, y no era parte de mis estudios. Así que solicité una beca que era la única, me chifló una amiga que no pedía examen de lengua y pedí México, explicitando que iba a estudiar la lengua, y cuando leyeron mi capítulo alemán me dijeron, aquí está tu boleto a Buenos Aires. Y así comenzó. Las 2 cosas que me convencieron fueron, bueno, es la única lengua que manejo que no es de mi familia. Entonces realmente estudié, tuve excelentes profesores, pero lo que me convenció fue el trato interpersonal. Fue extremadamente fértil, o sea, en lo más nimio de la vida cotidiana y en lo más sofisticado de lo académico. No lo podía creer. Estaba estudiando en un lugar donde la gente celosamente no quería compartir sus ideas porque tenían que competir y ser lo más original.
ese mito se desmanteló por completo, porque en las cátedras en Argentina se comparte, se debate, se discute y nadie pierde su originalidad. Así que pensé, aquí tengo que volver. Y así me fue. Tuve mucha suerte, pero Argentina me recibió, los argentines me recibieron extremadamente bien. Hermoso, me encanta. Qué bueno que esa haya sido la experiencia. Y para todos, por lo que estuvieron contando, el español castellano tiene algo personal, ¿no? Algo que los marcó, sobre todo en una edad acotada, ¿no? Donde somos impresionables también. Pero me interesa entrar en el tema de la traducción, ¿no? Porque una cosa es, obviamente, hablar una lengua, trabajar en una lengua, desarrollarse, formar una familia, criar en una lengua, pero la traducción requiere de otros elementos también, ¿no? A la hora de traducir. Y de nuevo, cuando hablamos del entorno de traducción, esta idea de que tenemos que traducir a la lengua materna está muy presente, ¿no? Entonces, ¿recuerdan cuál fue el primer momento que dijeron, ok, yo puedo traducir a esta lengua? Aparte, escuchándolos es impresionante, o sea, cualquiera de ustedes podría pasar por argentinos. Entonces, digo, ese manejo excelente del idioma que tienen, ¿fue requisito sine qua non para poder dedicarse a la traducción o es a partir de la traducción donde obtienen ese manejo del idioma? O sea, ¿qué vino primero en ese desarrollo más profesional de la lengua? ¿Y cómo es su acercamiento a la traducción desde un lado muy diferente a tal vez muchos de nosotros acá que crecimos en la lengua, hicimos nuestra formación académica en esta lengua, nos profesionalizamos en traducción en esta lengua? ¿Qué le aporta a la tarea de traducir una mirada que viene desde otro punto de vista? Bueno, eso en realidad son muchas preguntas a la vez. Sí, perdón, es verdad. Primero, yo creo que es la primera pregunta que hiciste es un poco la pregunta de la gallina y el huevo, en mi caso al menos. Porque la traducción, ¿no? O sea, yo creo que todas las que nos dedicamos a eso sentimos una pasión por la traducción, porque si no es imposible sobrellevar esa tarea durante años. Y la pasión por la traducción es una pasión por todas las lenguas implicadas. Necesariamente. Y en mi caso yo no sabría decir qué es lo que vino primero o después, no sé, puede haber sido. O sea, recuerdo escenas ¿no? Intentando bueno, aprendiendo el español y queriendo compartir, no sé, la letra de una canción o un texto y, no sé, para amigos o amigas o compañeros, traducir algo, ¿no? De qué sé yo, del alemán o del francés al español, ¿no? Y bueno, ahí probablemente ya empezó eso. Y después, otra cosa que estaba pensando en cuanto a la relación, porque decías, ¿no? lo que se enseña o lo que se dice, cada vez menos, creo, por suerte, eso de que hay que traducir a la lengua materna, ¿no? Que uno podría decir, y me lo han dicho, ¿no? que por ahí hay algo soberbio en el acto de traducir a la lengua que no es la propia, entre comillas. Podríamos plantear muchos problemas de qué significa decir algo como propio en cuanto a la lengua, pero sería otra discusión. Y yo estaba pensando que, bueno, en vez de pensarlo en términos de soberbia, para mí también es un ejercicio de humildad, porque en el momento en el cual yo traduzco a la lengua que no es mi lengua primera, también se enajena lo que sería mi lengua materna o paterna. Y entonces me doy cuenta de eso, ¿no? Que tampoco me pertenece, o sea, tampoco es tan propia, sino también se vuelve algo ajeno la lengua. Es más, ¿no? O sea, que eso también va a ser algo que compartimos nosotras. ¿No? O sea, yo vivo acá hace 15 años, ¿no? Yo leo y escribo en alemán todos los días, pero no es mi idioma cotidiano de vivencia. Entonces también es algo que se vuelve lejos, que se vuelve eso, extraño,
¿no? Ajeno por algún modo. Entonces también es eso, o sea, qué es lo mío, qué no es lo mío, qué es lo cercano, qué es lo no cercano, ¿no? Y ahí se complejizan muchas cuestiones. Entonces para mí es eso, ¿no? Es un ejercicio de humildad también, ¿no? Me encanta. A ver, yo creo que en mi caso me animé quizás a trabajar hacia el castellano por haber escrito mucho en castellano. Hice 2 maestrías y hay que escribir la tesis en castellano. Y hay que escribir artículos académicos y estaba en la organización de un congreso académico en Colombia, así que estábamos recibiendo abstract papers, estábamos editando libros y dije, ¡buah! Listo, ya está. Un poco. Y luego una editora amiga consiguió los derechos de un escritor británico que me encanta, que es China Miéville, increíble escritor, muy recomendado, y era una traducción ya hecha al castellano, pero al castellano ibérico. Y ella proponía, y dio lugar a una conversación interesantísima, quería hacer una adaptación al castellano rioplatense. Y me dice, ¿querés ayudarme? Dije, de cabeza, esto es hermoso. Y uno de los cuentos, por ejemplo, tenía muchas palabrotas, muchos insultos, que es lo más divertido del mundo para traducir, lo que siempre querés aprender del nuevo idioma. Bueno, ¿cómo puteo en este idioma? Dale, contame. Así que estuvo divertidísimo. Y retomo un poco lo que vos decías del extrañamiento del idioma, el primer idioma, digamos, porque es un escritor británico que tiene un uso del idioma que no es el mío. Entonces, claro, un poco el argumento que llevamos adelante era, es un escritor extremadamente londinense, ¿por qué no se lo podría leer en rioplatense? O sea, se localiza el idioma, o sea, de esta idea de que hay un castellano neutro, dale. Así que bueno, jugar un poco con esa idea y bueno, van a surgir más cosas después, así que paso el micrófono. Me encanta porque era encima de una lengua primera que tampoco era la tuya, ¿no? Muchas cosas hay ahí. En mi caso, la verdad, soy de quizás una generación, si ustedes son jóvenes, o quizás de una cultura de capacitación en la que sí habría que traducir éticamente hacia la lengua en la que uno tiene más dominio, ¿no? Entonces yo traducía al inglés, que no es exactamente mi lengua materna, pero es la lengua de mi escolarización desde chiquita, toda la formación hasta que llego a la Universidad de Buenos Aires, ya con posgrado en camino. Entonces, bueno, yo ahí estaba cómoda. No siempre, porque la traducción es difícil, sobre todo cuando el autor es un poco más, se permite licencia con el tono y el estilo, y ahí, bueno, es que sucedió una cosa extraña. Es verdad lo que decís, Mallory, que yo venía escribiendo en español para trabajos académicos y también para mi ficción, porque a la vez que estaba haciendo cosas en la UBA, empecé a escribir jugando, porque mi profesor de lengua, de castellano, me dijo, dejaste de hacer la tarea porque ya te veo, pensás que entendés al profesor en los teóricos, pero no te puedo ayudar a mejorar si no me haces la tarea. Necesito ver tus errores para poder ayudarte a seguir evolucionando. Yo te veo escribir en esa libretita todos los días que estás esperando la clase. Vos escribime una hoja en tu castellano. Eso cambió completamente mi escritura de ficción, que venía haciendo desde los 12 años. Tenía cuentos en inglés que no entendía por qué pesaban tanto, caían sobre su propio fraseo. Y en español, de repente, se fue todo. Era como poner una lente focalizadora. Pude ver el cuento, el relato, el personaje, la cuestión de esa escena, y me sentí tan libre dentro de esa limitación que seguí. Ahora, hice algo que no hacía como traductora. Me permití todo tipo de error, no me importaba, escribía como me salía, y se dio la casualidad que bajo presión de amigues puse un par de cuentos en un concurso en la UBA
y gané segundo premio. Y en el jurado figuraba un editor que luego se convirtió no solamente en el mentor más maravilloso que podría haber tenido yo, que pudo haber tenido muchísima gente, es Luis Chitarroni. Él me defendió también ante el departamento de corrección en la editorial suramericana, diciendo, no le corrijan, está bien, el deje extranjerizado. No me ayudó como traductora porque llegó un momento muy raro. Con mi madre tradujimos a uno de los primeros antropólogos culturales de Japón. Publicó un libro en los 70, Gestualidad japonesa o gestos japoneses, para entender los gestos que hacen los japoneses, que no se dan cuenta que están haciendo y tienen significados. Entonces él quería revelar. Vos te pones la mano acá atrás de la cabeza por A, B, C. Vendía muy bien en Japón. Adriana Hidalgo, de repente se le ocurre como editora que quiere ese libro. Bárbaro. Con mi mamá habíamos ya tramitado el permiso y hicimos una traducción al inglés. Así que se le acercó la traducción al inglés para que ella, con alguien cuya lengua de dominio era el castellano, y el autor lo prohibió. El autor desde Japón dijo, no me importa un español malo, me importa la persona que estuvo presente en la transición entre japonés y un idioma, cualquier idioma occidental, porque lo que venía problematizándole, y por eso él rechazaba cualquier traducción a lengua no oriental, no asiático, era que se occidentalizaba todo, todo se hacía occidental céntrico. Entonces él rechazaba, por eso no es muy famoso afuera, es muy famoso en Asia. Ahí estuve, con diccionario 3, 4, 5, está mi marido, él puede atestiguar que había libros por doquier, me preocupaba tanto la gramática, molestaba al ex profesor de lengua, a los nuevos profesores, a colegas que eran profesores, que traductores, que esto, que el otro, era la más obse, y finalmente logré entregar algo que a Fabián Levengle, que es el editor del manuscrito, y a la editora Adriana Hidalgo, les resultó satisfactorio. Tenían un par de preguntas. ¿Por qué esta palabra que aparece en bastardilla en la traducción al inglés no aparece en bastardilla en castellano, sino que hay una frase aquí y otra frase más larga allá, para la misma palabra que en inglés había aparecido con bastardilla? También nadie lo preguntó, pero el español es más largo que la traducción al inglés. No porque inglés es más conciso, lo cual es probable, tengo expertos aquí para decirlo, sino porque en la versión en español, con el consejo o el pedido, el ruego del autor, había mucha explicación en la lengua de destino. Que por favor no tengan que buscar nada porque lo van a malinterpretar. Entonces ahí estuvimos en conversación con mi madre, con un trabajo más minucioso de lo que habíamos pensado había que hacer en inglés. Y así aprendí a ser muy cautelosa y bastante minuciosa y recurrir a mucho de ese espíritu colaborativo que hay aquí para lograr hacer algo satisfactorio. Tal vez tenga tonada incorrecta, pero ahí está. No, es impresionante cómo esta historia, ¿no?, pone de relieve todo lo que entra en una traducción que excede por completo la lengua, ¿no? Sí. Todos los otros elementos, lo que hay que tener en cuenta, lo que se pone en juego cuando ocurre un proceso de traducción. Tenemos unos minutitos todavía para preguntas. Yo tengo más preguntas para hacerles a ustedes, pero quiero dar oportunidad al público si alguien tiene alguna pregunta general o alguna pregunta específica para alguno de nuestros panelistas. Este es su momento. No sean tímidos, aprovechen. Tengo una pregunta para ti. Hay micrófono si querés. Pero bueno. Sí, para la filmación, sí. Tenía una pregunta. Dijiste 3 veces que habías estado en el extranjero. No dijiste en qué lugar. Suena muy americano, porque los americanos viven o en Estados Unidos o en otro lado, pero nunca especifican. ¿Sabías que hacías eso?
A ver, dije que yo estaba en el extranjero. ¿Qué habías Colombia, estado? dijo. Sí, que estuve en Más Colombia. tarde, más tarde. Sí. Pero empezaste diciendo, primero estaba en el extranjero. Ay, ni me di cuenta. Sí, Por estuve- eso te digo. Sí, había dicho Colombia y hice el intercambio en España. Sí, 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 Sí. pero primero empezaste con eso. Ah, bueno, no me había dado cuenta. Igual es muy interesante lo que sacás. O sea, traigo a colación Son la detalles, idea. son detalles. No, pero es interesante la idea de expat. Me parece muy interesante como discutir la idea de una Bueno, persona para que mí viene el de un... expat es el que tiene dinero y el inmigrante es el que no tiene. Es lo mismo que una persona que es loca, y una persona que es loca pero tiene dinero, es excéntrica. Me parece muy cierto lo que decís en el sentido de que sentimos que, por ejemplo, la persona que es inmigrante tuvo que irse de su país o quiso acceder a otro tipo de oportunidad. Yo me considero inmigrante acá en la Argentina. Comparto lo que decís de que este país me abrazó, me recibió de una manera increíble. Yo quería seguir estudiando en Estados Unidos y eso no fue posible económicamente para mí. Yo vine acá a la Argentina para poder hacer una maestría que yo era capaz de ir pagando mientras trabajaba, mientras estudiaba, como se hace acá en Argentina. Así que agradezco la acotación, la pregunta, porque me parece que es muy importante que reconocemos las cosas que nos da el vivir en otro país. Y yo me considero, bueno, me siento muy, muy agradecida con la Argentina y las posibilidades que yo he tenido al poder acceder a la educación pública. Sí, pero ese era un detalle que me encantó porque era muy claramente de dónde habías venido. Y eso siempre es interesante sacar, no siempre es el acento, el deje, es a veces también esas cosas pequeñas culturales. Y tú dijiste que ibas a ir a México y de repente apareciste con el pasaje en Argentina. También para mí no es lógico, entonces siempre, como editora, siempre miro esas cosas. Pero me encanta porque es natural, entonces es lo más lindo que hay. Gracias. Muy bien, ¿tenemos otro comentario por acá? Un comentario nada más. Tuve el privilegio de conversar antes de esta mesa acerca de lo que íbamos a charlar y me dejó pensando muchísimo esta cuestión de lo propio que vos decías, Leonce, porque yo les decía que con mucho orgullo había traducido unos cuentos a mi variedad dialectal, con esa cosa de la propiedad, a mi castellano. Y 5 minutos de charla me derrumbaron ese orgullo, porque ¿qué es esto mío? ¿Qué es un bloque con un perímetro delimitado? Es muy claro que es esto mío. No, primero que no es mío, ya estaba cuando yo nací, y segundo, que está atravesado y en permanente mutación, y es una ameba en la que conviven distintos elementos. Puedo decir sí, que traduje desde un lugar determinado, de una red en permanente reconfiguración. Y a esa conclusión llegué después de charlar con ustedes. Así que fue muy buena esa charla y está siendo esta. Ahí ya tenemos otra pregunta. Hola, bueno, muy hermoso todo lo que contaron, todas sus experiencias, y tenía también un comentario de algo que se mencionó con el autor que quería la experiencia japonesa o asiática más allá del paso a la occidentalidad, que aún para las personas que sienten que no dominan una lengua que no sea su lengua materna, también hay trabajo de traducción. Por ejemplo, cuando películas o series que son originales en español se pasan a una lengua pivote que es el inglés para después traducirse a otros idiomas, y ahí se valora poder entender los acentos o los coloquialismos del español y pasarlos a un inglés muy básico que después se va a adaptar, se le va a dar más un color regional y después también va a pasar a otros idiomas. Y yo también siento a veces que hay algunas experiencias mías que las viví primero en inglés, o algunas relaciones interpersonales que tengo más cercanas en inglés a veces que en el español, como que yo tuve un periodo que me alejé del español y después me reencontré cuando empecé a estudiar traducción. Y también siento que otros idiomas a veces los aprendo a través de otros idiomas porque no hay suficiente material en inglés o en español, o porque es más fácil entender un principio, por ejemplo, de un idioma asiático si se conoce otro similar en otro idioma. Y también les quería preguntar si sienten algo así, que partes de su identidad o de su trabajo o algo personal los representa mejor un idioma versus otro. Como que somos personas distintas en distintos idiomas, ¿no? Afloran otros aspectos interpersonales, depende de la lengua en la que estamos hablando.
¿Respuestas? Sí, rapidito digo que, o sea, esto es para hablar con la psicóloga. En castellano me dicen May, porque Mallory es medio un montón, pero May no es apócope común de Mallory. Entonces en inglés me dicen Mallory, Mal. O sea, ¿qué? No, si alguien me dice May en una frase en inglés, yo ni miro, porque no soy May. I'm not May. En castellano soy May. No, es una cosa impresionante lo que decís de... Me pasa cuando estoy por ahí contando alguna anécdota que me sucedió en inglés y le estoy tratando de contar en castellano, es terrible. Se me traba la lengua porque estoy traduciendo el recuerdo. Es extraño cómo pasa eso. Me hiciste acordar a una anécdota que cuenta siempre Jennifer Croft, que es una traductora muy conocida del polaco y el español, y vivió muchos años en Argentina, y una vez yo le dije, bueno, ¿qué es lo que más te gustó de vivir en Argentina? Y ella me dijo que en Argentina soy Jenny. ¿Por allá había una pregunta? ¿Vi una mano? ¿No? Tengo más preguntas yo, entonces, lo siento, voy a acaparar el micrófono. No, pero varios de ustedes mencionaron la idea de colaboración. Ustedes todos escriben, tienen producción literaria propia también en español. Hablaron de editores, hablaron de colegas, hablaron de la universidad, y eso también es otra de las cosas que estamos constantemente tratando de desmitificar del proceso de la traducción, ¿no? Que está esta imagen del traductor solo en su casa con la computadora, y es lejos de estar en lo cierto. Entonces quería hablar o que contaran ustedes un poquito más de cuáles son esas redes que han formado en Argentina, online. Hoy es más fácil también comunicarse, llegar a otros costados del mundo, con quienes charlan de la traducción, con quienes la revisan, con quienes la leen en voz alta, la discuten, la debaten, a quienes le hacen preguntas. Me interesa mucho la parte colectiva del proceso de traducción. Bueno, varía de caso en caso, ¿no? De libro en libro. Acá, bueno, un ejemplo que traje de traducción exofónica que hice que es la poesía última de Friedrich Hölderlin, traducida al castellano, que la hice con Marcelo Burelo, que es un amigo y un colega muy querido mío. Ahí tradujimos en dúo. Y después, no sé, yo tengo amigos muy queridos, como acá presente mi amigo Ignacio Vázquez, que siempre es un compañero muy, muy fiel y hermoso de lecturas, de comentarios, de traducciones. Entonces, bueno, él, por ejemplo, es una de las personas a las que siempre recurro cuando tengo una duda o necesidad de hablar de algo, debatir un párrafo, un algo. Las parejas, ¿no? Son muy importantes. Vos mencionaste a tu marido. Pobres parejas. Las pobres parejas que tienen que... Bueno, entre muchas otras personas, colegas, sí. Sí, yo diría realmente lo mismo, como que celebro un poco esa generosidad que vos estabas hablando en el ámbito académico. Me ha pasado lo mismo en el ámbito de la traducción. Están acá amigues, puede ser lo mismo. Sara, Ian, llegaron Frances y Mo ahí atrás, no sé si llegó Martín, pero me parece que entre colegas hay un gesto muy hermoso de, che, estoy con un montón de laburo, vos podés con esto, tengo una pregunta, no sé qué hacer, vos manejás esto, Ian, que es de Gran Bretaña, podemos hacerle una pregunta acerca de un inglés que no manejamos. Siempre mandando audios, una amiga de Colombia, mira, dice no sé qué de hule, pero no, que, bueno, es del año 43. Me dice, bueno, mija, no sé, pero bueno, siempre como buscar... ideas además y hablar de las formas que tenemos de traducir, la cantidad de borradores, si traducimos todo de una, si nos dejamos notas, si pintamos en color, qué programa utilizamos. Hablando con mis amigas es siempre, ¿haces qué? Digo, no me lo imagino. Así que siempre me parece como muy fructífero, si bien no siempre estamos trabajando en conjunto en un solo proyecto, sí compartir nuestras formas de traducción, porque yo aprendo un montón hablando con colegas. También, ¿está todo bien? Sí, es agüita. No tengo tisú.
Ay, mira, él tiene... Mira, buah, tenemos de todos los traductores. Y no pasa nada. No importa. Ahí va, ahí estamos ilustrando la colaboración. Quería, en mi caso, hablar un poco más de tipos de proyectos de traducción y etapas en un proyecto de traducción. Pues cuando trabajo a solas como traductora, hay un primer momento, esto es en mi experiencia, ¿no? Trabajé traduciendo guiones, trabajé traduciendo libros, y en esas experiencias, por más variadas que fueran, siempre la primera parte para mí era muy importante tener un diálogo con el autor o la autora. A veces sobre cuestiones, detalles técnicos de la traducción, ofreciéndoles opciones y explicando por qué. A mí me parecían esas opciones diferentes, pero tal vez todavía relevantes para aquel segmento. Escuchar la intuición de los autores, eso a mí siempre me parecía muy fascinante e importante para mi eventual producto. Y luego está la etapa en la editorial, donde hay muchísima gente invisibilizada de alguna manera. O sea, también relativamente recientemente se les está reconociendo a los traductores. O sea, creo que hoy hay traductores de fama, pero en general, digo, se está reconociendo un poco más. Falta trabajo en eso, pero hay un cambio cultural ahí. Pero los editores son, y es diferente. Uno tiene mucha, no sé, indulgencia con los autores. Yo como traductora, los editores no lo tienen tanto. Digamos, la tarea profesional es ir a desafiarte con esta corrección, con la otra recomendación, etcétera. Esa prolijidad que tiene, yo les tengo enorme admiración porque han sido básicamente la otra tanda de profesores para mí, para manejarme, sea que esté traduciendo algo del castellano al inglés o en estos proyectos 3 que me sentí muy incómoda, pero de alguna manera obligada a llevar un texto hacia el español como lengua no propia mía. Sí, la verdad, los editores, muy importante. Quisiera mencionar, si hay tiempo, una cosita más, una dimensión más que, como saben, a mí me agradezco en toda mi vida el contacto con modos colaborativos. Entonces, un cambio enorme para mí que no me esperaba era un trabajo de cotraducción. Y como vamos a decir, decidí, no sé, morder más de lo que podía masticar, no. O sea, hice la primera, la segunda y la tercera cotraducción con mi propia madre. Hablando de lengua materna, ¿no? Utilizando su lengua, el autor en las primeras 2 instancias era el antropólogo mencionado, mentor suyo en la universidad. O sea, la presión... y yo que no hablo ni escribo bien en japonés, entonces mi madre, con la severidad de cualquier madre japonesa, y ahí entramos en este debate. ¿Cómo que no comprendiste esta palabra o esta frase? ¿Cómo que no entendiste lo que podría insinuar tal vacío en la frase? Y fuimos evolucionando como madre e hija, lo cual menos mal, porque podría... Y así fueron los otros 2 proyectos un poco más fáciles, pero me picó el bicho. Entonces, después de eso, un par de veces hice proyectos de escritura a 4 manos. Y me parece fascinante ese proceso creativo, lo que uno aprende del otro, lo que uno aprende de sí mismo, lo que el choque con límites puede ofrecer para la creatividad. La verdad, eso también. Y veo que para la literatura japonesa, que es un área que sigo, hay cada vez más traducción a 4 manos. Así que me parece interesante dato como para dejar también.
Sí, y es interesante que muchas veces o históricamente esas traducciones a 4 manos existían, pero a las personas nativas, hablantes nativas de esos idiomas, por ahí no se les daba crédito, no aparecían listados siquiera, no eran como los colaboradores que sabían hablar el idioma, que se los consultaba, pero que no se les daba el crédito realmente que merecían, ¿no? Y también es interesante mencionar motivos por los cuales algunas personas hablamos una lengua y otros no. Hablamos de la inmigración, hablamos de motivos históricos, políticos, por los cuales uno, por ejemplo, no habla la lengua de nuestros padres, ¿no? Entonces, eso también es interesante cómo se van forjando distintos idiomas según nuestras propias historias personales. Pero hablando también del marco editorial, me gustaría saber, porque todas estas cosas que estamos charlando tienen todo el sentido del mundo, ¿no? Como nadie es dueño de la lengua y bienvenidos los errores y el multiculturalismo, pero hay algunas realidades materiales también a la hora de publicar un libro. Entonces, me interesa saber si en estos recorridos editoriales que han hecho se han visto en la posición de defenderse a ustedes mismos como los traductores indicados para ese proyecto, como que yo no soy londinense, tampoco soy porteña, pero voy a hacer una traducción rioplatense increíble de este libro, ¿no? ¿Cómo se posiciona uno frente al mercado a la hora de decir yo soy la persona indicada para este proyecto? Pese a un montón de prejuicios que pueden estar en el ambiente profesional. O sea, la verdad que yo debo decir que tengo el privilegio de trabajar mayormente en cosas que son tan marginales, como lo es la poesía, por ejemplo, que ni siquiera, o sea, obviamente hay mercados, ¿no? O sea, son libros que se producen, son libros que circulan de algún modo y con algo de suerte, a través de apoyos de instituciones, etcétera, etcétera, puedo, a veces mejor, a veces menos bien, vivir de la traducción. Pero sin embargo son cosas marginales, o sea, yo hasta ahora no he trabajado para editoriales grandes, con proyectos prestigiosos y eso, no sé, entonces por suerte siempre he podido trabajar con personas que son criteriosas, ¿no? Que hacen ediciones entendiendo que son textos que requieren de otros criterios, o sea, de criterios que no son meramente mercantilistas. Entonces, por suerte no recuerdo, o sea, recuerdo muchas otras situaciones engorrosas de otra índole, pero no en un sentido de discriminación o de tener que pelear desde una perspectiva de no reconocimiento de lo que estoy haciendo. O por ahí es indicativo, quiero pensar tal vez un poco esperanzadoramente, que son indicios de un cambio en el mercado también, ¿no? Una de las cosas que descubrimos en nuestra charla previa a esta conversación es, por ejemplo, la incorporación de materias de traducción inversa en carreras de traducción, que cuando vos dijiste que dictabas esa clase, a mí me sorprendió porque habiendo cursado la carrera entera de traducción, no hubiera sido tal vez impensado en esa época una materia de traducción inversa, ¿no? Así que el hecho de que hoy en día estudiantes sí estén expuestos a esa posibilidad, siquiera me parece ya, digamos, que indica un cambio de paradigma, ¿no? Yo creo que sí, o sea, por lo menos, o sea, repito, en los ámbitos en los que tengo la suerte de poder moverme yo, que son ámbitos en los que hay un interés por lo que se está traduciendo, y ahí sí existe ese revaloramiento, ¿no? Y bueno, y acá como ejemplo positivo, puedo citar a esa edición de poesía última que salió en el hilo de Ariadna, que están nuestros nombres de traductores en la tapa, que es una ganada. Así que sigue habiendo editoriales que nos ponen el nombre del traductor en la tapa, me parece malísimo. Bueno, para no repetir demasiado, sí retomo eso de trabajar un poco en los márgenes. Y nos dijiste jóvenes. Gracias por eso. Muy lindo. Sé que este tipo de panel, hay gente joven que estoy viendo. Joven de verdad. Joven de verdad, sí.
Y voy a dar una respuesta, yo creo que también que es como un poco decepcionante, que bueno, vemos irse un montón de proyectos que queríamos, o sea, yo soy la persona indicada para trabajar esto porque es mi escritor favorito y muchas veces no sucede así, sobre todo cuando estamos empezando. Y yo recuerdo estar súper apasionada con algún libro y decir, esto es del trabajo de mi vida a los 22 años y esto es todo. Y bueno, quizás no. Porque hay un montón de consideraciones materiales del libro. Bueno, no sé, una traductora muy conocida, claro, una editorial va a querer ir con esa opción porque la misma persona que hace la traducción, si tiene el nombre en la tapa, eso también empuja un poco el libro, eso lo comprendemos. Así que bueno, vemos escaparse esos proyectos a veces, pero con años de experiencia y CV y un poco más de cancha, llegamos a algunas de esas joyitas hermosas. Y bueno, aceptar así también como trabajos así medio loquitos que decís, bueno, a ver que esto suena divertido. Uno nunca sabe. Nunca se sabe, además se tejen unas redes muy importantes con esos proyectos locos medio de, bueno, vamos a darle. No sé si respondí la pregunta, pero bueno, ahí va. Está bien, data útil, así que... Trato de responder rápido. Había mencionado ya la situación con la editorial Adriana Hidalgo, que puso en la traducción al español el nombre de mi madre, que no habla español, y el nombre mío. Pero es otra la situación porque cuando dijiste tuviste que defender tu traducción, fue el tercer proyecto que de alguna manera nos vimos enredadas en japonesamente tener que hacer, o sea, nadie nos forzó, pero era como una, no podemos decir que no. No sé si algunos recuerdan que había una gran exhibición de Yayoi Kusama en el Malva, en el 2013. Ese mismo año el curador, un curador creo de origen canadiense, pero él había trabajado mucho con Louise Bourgeois, trabajaba con Yayoi Kusama, él era el curador de esa exhibición. A él se le ocurrió, sabiendo que ella había escrito cuentos y novelas, él quiso hacer una traducción en castellano que acompañara la exhibición. Y un absoluto genio loco, Francisco Garamona, acompañó en la editorial Mansalva. Yayoi Kusama, la artista, dio el permiso y así nos vimos, mi madre y yo, traduciendo 2 cuentos de los años 70 de Yayoi Kusama, sus años locos en Nueva York, muy bohemios, muy así, pero textos, vale decir, coherentes, vale decir textos dentro del marco de lo convencional, de una narrativa radical de los 70. Una novela, ella regresa a Japón hacia fin de los 70 y se autoadmite en un psiquiátrico donde vive aún y hace su arte desde allí. Para el 89 ella decidió escribir una novela. Es una novela que está con otro carácter. Entonces, traduciéndolo, la verdad es que nos encontramos con muchos elementos narrativos que eran más bien síntomas, repeticiones extrañas, fundamentalmente repeticiones extrañas, múltiples, muy insistentes. Si ustedes vieron el arte de ella, esta cuestión de la obsesión infinita y la repetición, imagínenlo en narrativa. Divino para traducir eso, me imagino. Era re fácil porque un volumen enorme se auto-copy-paste. Pero había que hablar con Philip Larratt Smith, el curador, había que hablar con Francisco, había que hablar, digamos, qué es lo que pretende la editorial, qué es lo que pretende el curador para el público argentino. Por supuesto, siempre dialogando con las autoridades que manejaban los derechos de la autora. Es por eso que, de pronto, la traducción al español de esa novela es más corta y se nota la repetición, pero no hace un enajenamiento. No sé si defendí correcto, digamos, si fue correcto defender
pero me parecía que iba a ser muy difícil el tránsito, si no. Otro ejemplo entonces también para ir cerrando ya de todas las cosas que exceden a la lengua misma a la hora de traducir y las distintas labores que hacen los traductores, en este caso criterioso de edición que hicieron teniendo en cuenta la nueva audiencia, ¿no? Bien, creo que podríamos seguir charlando de un montón de cosas más, pero hemos llegado al fin de este panel. Muchísimas gracias por estar acá hoy, gracias a ustedes también. Y quédense para el próximo.